Agradecemos muchísimo al doctor Mario Rivera Peña, realmente ha hecho un balance grandioso, una síntesis muy importante sobre lo que ha sido este proceso de violencia que nos ha llevado ya más de 70 años y que no hemos logrado superar. Muchas gracias también por permitirnos conocer esa parte de lo que fue la vida de ese equipo que trabajó, que inició todas las discusiones de violencia y legitimidad, y de los cuales hoy tenemos mucho que aprender también y muchos referentes historiográficos que venimos trabajando también en nuestras clases. A usted, doctor Mario Rivera, y a usted, doctor Javier Guerrero, muchas gracias también por este aporte, por introducir esta temática en todo este balance historiográfico y en todos estos eventos académicos. A continuación vamos a ir con el panel sobre, siguiendo esta lógica de homenaje a lo que fue la labor académica de Javier Guerrero Barón en la UTC. Vamos a continuar con este panel, entonces invito a la profesora María Victoria que va a hacer la coordinación del panel. Muchas gracias. Realmente invitamos a los colegas integrantes del panel, profesor Nelvar Figueroa, profesora Olga Cuña, profesor Jacinto Rivera, que al igual que muchos se han desplazado desde distintos puntos del país. Desde Bogotá, que nos acompañan desde el Catatumbo. Institucionalmente agradecemos en este momento la presencia del director de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, el profesor Rafael Dutra. Después de instalarse esta primera etapa sobre los simposios de la violencia en Chiquinquirá, que configuraron, si se quiere, una de las primeras experiencias académicas más significativas de esta trayectoria académica, en este panel se busca abordar las principales publicaciones del profesor Javier Guerrero. Comenzamos quizás con uno de los textos más conocidos sobre los años del olvido. La publicación, un texto inicialmente editado por Tercer Mundo, luego UPTC y ampliamente citado. Y vamos a finalizar con La historia vuelve a la escuela. Pero antes de comenzar, quiero un poquito presentar a quienes nos van a acompañar en el panel. Conocidos todos por quienes estamos acá, voy a hacer solamente una somera presentación de ellos y además también todos amigos del profesor Guerrero, pero no por eso no van a dejar de hacer críticas a su obra. El profesor Nelvar Hernando Figueroa también se desplaza desde Bucaramanga, desde la UIS, su sede de trabajo. Doctor en estudios sobre América Latina de la Universidad de Toulouse, en 2011 magíster en historia de la misma universidad e historiador de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Archivo Oral de Memoria de Víctimas, director del Grupo de Investigación CARET. Con varias publicaciones, muchas, solo mencionaré algunas: Protestar, organizar
y festejar la resistencia obrera en Barranca Bermeja y la huelga petrolera de 1977. The Rules of Passing of the Defense Worker Literary Association for this acronym and Spanish in defense of territory, freedom and peace in Colombia. De Figueroa Salamanca con Carreño Gómez. Secuencias de la guerra, representación de la violencia en los llanos orientales, entre muchas otras. También nos acompaña la doctora Olga Yanel Acuña Rodríguez, doctora en Historia de la Universidad Pablo de Olavide de España, magíster en Historia de esta universidad, profesora de doctorado, maestría en Historia de esta universidad, con publicaciones sobre la memoria, Memorias en Familias en Tiempos de Guerra, 2019, sobre cultura, que es UPAICA, sobre enseñanza de la historia, voces en la enseñanza de la historia, sobre ciudadanía política en construcción, también entre muchas otras que hoy no menciono. También la profesora Blanca Yanel Acuña, de igual manera, docente de esta universidad, doctora de esta misma universidad, magíster en historia, licenciada y especialista en lingüística. Dentro de sus publicaciones, producción y distribución del azar en Chita, siglos XVI y XVII, mercado y región, producción de sal, integración social en la provincia de Tunja, los archivos judiciales en Colombia, narrativa de identidad en el discurso de las mujeres productoras de queso en la zona rural de Paipa y también menciono solamente Azteca. De igual manera, nos acompaña el doctor Jacinto Pineda Jiménez, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAD, donde también ha tenido varios cargos directivos. Doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Administración Pública de la ESAD, maestría en Historia de la UPC, especialista en Políticas Públicas y Despoblamiento en Boyacá, especialista en Finanzas Públicas de la ESAD y en Gestión Pública. Dentro de sus publicaciones también mencionaré solamente algunas: Una mirada al presente a través de El hombre y la tierra en Boyacá, Vendetta, la primera guerra de las Esmeraldas, 1965-1973, Territorio y poder, dominio y desplazamiento, Boyacá, región y conflicto, Nueva gestión pública, eficacia y ética, una relación insoluble, Perdón y olvido, un camino para la violencia, Territorio y poder, el caso de la zona esmeraldina, también, entre muchos otros. Queriendo dar un orden cronológico al panel, vamos a dar inicialmente la palabra al profesor Helda Figueroa sobre los años del olvido. Cada uno de ustedes, profesores, entre 8 y 10 minutos. Profesor Helda Figueroa. Buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Para mí pues es muy gratificante estar acompañando aquí al profesor Javier Rivero, quien fue un profesor compañero de la Universidad Nacional en la década de los 90, y pues me alegra mucho estar acá acompañándolo en este sentido homenaje que le están haciendo sus colegas en estos momentos en que cada vez es más difícil reconocer al otro y los ritos se están perdiendo. Tener la posibilidad de que a un profesor universitario de una universidad pública le hagan un homenaje, pues es cada vez menos posible, por lo menos lo digo por la universidad donde yo vengo. Entonces pues me alegra mucho estar acá compartiendo con ustedes unas breves reflexiones. Lo primero que hice con este libro que quiero comentar ahora fue volverlo a leer, ¿no? Lo había leído ya hace unos años, ocasionalmente
uno se lo recomienda a los estudiantes en sus clases. Obviamente es un libro que es permanente en mis programas como profesor de historia y sobre todo del conflicto, ¿no? Y volverlo a leer en un par de días, hace una semana, me gustó mucho, y uno lo mira, pasaron varios años o casi una década y no leerlo completo, y llegar con nuevas lecturas, con nuevos acumulados formativos, y encontrar allí en este texto digamos que temas que uno diría que ya estarían abordados, terminados, y lo que encuentro ahí es que hay cantidad de problemáticas que siguen siendo vigentes y que vale la pena seguir desarrollando. De hecho, en mi tesis de pregrado se la debo a este libro, que es sobre los chunavitas, ¿no? Es el epílogo que aparece ahí al final, en el 36 más o menos, al final del libro, cuando él deja unas notas sobre lo que va a ser 10 años la llegada de los chunavitas, ¿no? Para mí es un libro fundamental. También hay que decir que es un libro que yo encuentro y lo recuerdo perfectamente, que pues también le debe mucho al trabajo de su esposa Bárbara, nos acompaña acá. Sé que es un trabajo colectivo y vale la pena pues también mencionar a Bárbara, ¿no? Los años del olvido llevan ese nombre, todos lo sabemos, es porque era un periodo pues que en la historia de la violencia en Colombia no se tenía muy presente, que creo que el título sigue siendo muy valioso porque refleja o da cuenta de un periodo que no se había tenido en cuenta a la hora de hablar de la violencia partidista. En el siglo XX, por lo general, se terminaba la guerra de los 1000 días, se hablaba de un periodo de tránsito con problemas sociales, con algunas escaramuzas, pero no se hablaba propiamente de una violencia bipartidista, y en los años 30-36 la vamos a tener que la antesala de la gran violencia de mediados del siglo, ¿no? Por eso lleva ese nombre, y me parece que sigue siendo muy valioso, acertado tipo. Vale la pena recordar así brevemente que hay en él, ¿no? Como lo central que yo veía al leer el texto, veía pues tema central a la liberalización forzada de Boyacá y ese trabajo tan detallado que hay de los censos, o más bien de los resultados electorales. Creo que es un trabajo que me hizo pensar en este momento que hay que continuar, que creo ya adelantado, pero todavía sí me parece, como lo hace sistemáticamente, llegando a ese proceso de fraude electoral o por lo menos de liberación forzada de Boyacá, se podría llevar a otras regiones para seguir viendo ese proceso, y creo que así ese tipo de trabajos para otras regiones del país no conozco, por lo menos yo, que vale la pena tener en cuenta. Al leer el texto así de corrido, me parece interesante ver que hay una cronología de la guerra, ¿no? Desde 30 a 36, eso me gustó mucho ver cómo poco a poco esa guerra se va incrementando, y hay como como un final en el 36, pero todo el tiempo nos mantienen unas cosas mencionando todos estos pueblos del norte de Boyacá y de Santander, de la provincia de García Rovira, cómo hay estas escaramuzas, cómo hay atentados, dinamita, muerte, desplazamientos, y logra reconstruir un proceso de permanentes confrontaciones que se ponen en evidencia que hay una guerra civil no declarada, y de teatro de operaciones Soatá Málaga, ¿no? Me parece pues muy bien descrito ese proceso
nos mantienen una continuidad de una guerra que no es, digamos que con una gran confrontación, pero que se mantiene al ritmo de las elecciones, ¿no? Una idea yo vi ahí que no se desarrolló, pero que voy a contar, que voy a tener que correr un poquito. Había leído una idea que después de leerlo, un poco solamente en el contenido, veía que esta historia local y regional, con la mención de problemas políticos, religiosos, ideológicos, la beta del conservatismo, la figura de Laureano Gómez de los curas, que se da a nivel regional, departamental y en ocasiones a nivel nacional. En los libros posteriores, como que tenemos acá de las derechas, eso me sorprendió mucho, como en los años de los libros hay unos enunciados que va a concretar después en su tesis doctoral casi 15 años después. Es decir, que esas preocupaciones que Javier nos mencionaba hace un momento en su presentación, de que uno se queda con unos temas que esto se le va ahí como desarrollando en la cabeza, ver, eso me gustó mucho, ver ese tránsito de unas ideas regionales que movilizaban, que generaban la guerra, que justificaban la violencia, esta violencia político-religiosa. Después en su tesis doctoral las va a desarrollar ya de una manera mucho más global, más profunda, más con un análisis de discurso mucho más elaborado, que ese primer encuentro, que es muy bueno a nivel de esa descripción de la guerra, y ese teatro de la guerra a nivel regional. ¿Cómo explicar esto? A nivel de las ideas, y pues con esta idea que se menciona ahí en su exposición de hace un par de horas, del modernismo reaccionario, ¿no? Que ya es el escenario internacional, pero que en esa descripción de lo local ya es evidente. Eso me pareció interesante, ese tránsito, ¿no? También me llamó la atención una cosa como al margen, pero que me pareció que vale la pena mencionar acá, es lo difícil que fue para Colombia en ese proceso de modernización establecer pues las reglas de las elecciones, comenzando con la simple posibilidad de que todos los ciudadanos pudiesen tener una cédula, ¿no? Y él muestra ahí lo difícil que era cedular a la gente y los argumentos que utilizan los conservadores para decir que los campesinos no se quieren retratar, ¿no? Y empiezo a leer cada una de las noticias y de la correspondencia que hay de estos municipios al Ministerio de Gobierno, pues todas las dificultades que hay para poder hacer unos censos que no fueran tan fraudulentos, ¿no? Todo el tiempo las cifras demuestran ese proceso de transformación de un departamento netamente conservador, 6 años después, 100% liberal, por lo menos, si no contamos a los abstencionistas, ¿no? Esa idea de la cédula me pareció interesante volverla a leer en el texto de Javier. La figura de Laureano Gómez aquí solamente está enunciado, varias veces aparece ya explicando un poco su labor en el siglo, la voz de Laureano empieza a aparecer allí, pero después va a ser en el libro de las derechas donde sale toda esa voz cargada de ideología y de análisis que hace el profesor Javier, pero ahí está la figura de Laureano Gómez, ¿no? Y un tema pues bueno, antes de terminar con el tema que quiero desarrollar de últimas, es que yo cuando recordaba cómo leía hace ya 20 años el texto de los años de los libros, siempre tuve la impresión que estaba compuesto en un gran
cantidad de información de prensa, ¿no? Diría que me quedó eso en la imaginación, que casi el 80% del trabajo del profesor Javier era revisión de prensa, y cuando yo miro en esta nueva lectura encuentro muchísima correspondencia del Ministerio de Gobierno. Eso me pareció pues un llamado para que nosotros los historiadores nos miremos toda esa correspondencia que está en el Archivo General de la Nación y que a veces nosotros no accedemos a ella por mero desconocimiento. Y aquí pues Javier ya lo había hecho con Bárbara en los años 80, ¿no? Uno se queda con la idea de que es que la prensa se ha utilizado en este tema del bipartidismo de una manera pues abrumadora, y mirando las fuentes que utiliza Javier, pues ya están las del Ministerio. Finalmente me termino con un comentario en relación con este papel protagónico que está en el libro de los años del olvido de los curas. Javier no lo menciona, yo lo voy a trabajar después, el mismo Javier en este libro de las derechas, un diálogo que tenemos en la década después de que sale el libro, de los 90, y digamos que la primera década del 2000, es esas corrientes que hay dentro del catolicismo, en este caso el catolicismo intransigente. Allí en el texto de Javier no se menciona, pero ya se intuye que hay unos curas tremendamente intransigentes que son los que van a motivar o van a justificar pues esta guerra de tipo político-religioso. Ahí ya aparece, pues Javier lo menciona, yo lo voy a trabajar en mi tesis de pregrado a uno de los curas como más interesante de todos, Carlos Peñuela y Fray Mora Díaz, uno con Fray Mora Díaz con el periódico El Cruzado, y Carlos Peñuela con toda esa tradición de finales del siglo XIX hasta los años 40, que uno lo pega con otra cantidad de curas. Builes está por ahí, Carlos Peñuela se está formando en la época de Carrasquilla y de Ezequiel Moreno, y en los años 30 la figura de Jordán. Volver a leer a estos personajes curas que están justificando cómo para ellos es más importante su adscripción al Partido Conservador que a la religión católica, y ese debate que hay, que era lo más importante para los conservadores, si ser católicos o mejor aún, la que Javier después lo discutíamos con el por qué en Colombia no hubo un partido católico, porque era que el Partido Conservador hacía las veces del Partido Católico, ¿no? Entonces, ver allí en una parroquia al cura incitando a la violencia y justificando la muerte del adversario político, como en su momento lo hizo Ezequiel Moreno en la Guerra de los 1000 días, o lo replicaba Builes en los años 30, pues me parece que es también un aporte muy importante que hace el profesor Javier en los años del olvido. Dejo ahí, no sé, no quiero extenderme, me apega con mis compañeros. Gracias. A continuación, la profesora Olga Acuña con el siguiente texto muy conocido. Perdón, voy a hacer una parada técnica de ¿qué hacemos? Mientras tanto, le damos un saludo a nuestro Julio Gómez, nuestro decano de la Facultad de Educación, que nos acompaña. También pues, a los estudiantes del doctorado, egresados, que han querido unirse a este homenaje distintivo que pues, queremos expresar como docentes, como colegas, a nuestro colega y amigo profesor Javier Ferrero Barón.
Bueno, no se quiere permiso, Bueno, pues muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Agradezco pues en primer lugar a los programas de maestría y doctorado por la organización de este sentido homenaje a nuestro amigo y colega profesor Javier Guerrero Barón, quien ha hecho un aporte significativo a la interpretación sobre los conflictos, los fenómenos de violencia a nivel nacional e internacional. El texto del profesor Javier Guerrero, intitulado El proceso político de las derechas en Colombia y los escenarios sobre la guerra internacional 1930-1945, resultado de su tesis doctoral realizada en la Universidad Nacional de Colombia, finalizaba el diseño de los años 90, cuando se andaba el conflicto armado, y tanto el paramilitarismo como el narcotráfico se expandían a lo largo y ancho del territorio nacional. En ese contexto, Javier Guerrero inició sus estudios de doctorado y se propuso indagar por el fortalecimiento de las tendencias de derecha. Así decidió hacer seguimiento a los editoriales del diario El Siglo entre los años 30 y 40 y por la configuración del franquismo y de otras tendencias de ultraderecha. Las preguntas planteadas se vinculó el cómo se construyó el discurso sobre el odio, que trajo consigo una fuerte polarización política que paulatinamente incidió en la construcción del enemigo político. Guerrero entonces centró su mirada en los imaginarios que se construyeron a partir de los debates y de la aplicación de estos discursos. En sus reflexiones y diálogos en torno a la clase política que emotivamente plantean los discursos, en sus clases, en las conversaciones y en los diversos escenarios por los que transita, en que además de un analista motiva reflexiones sobre la sociedad del momento, que con lógicas particulares del pasado a muchos nos motivó a estudiar la historia de los conflictos en esa relación dialéctica entre pasado y presente para comprender las dinámicas del poder, la forma como las élites políticas negocian y se lucran de los tiempos. El objetivo de este libro es comprender cómo se construyó en España y en Colombia el discurso sobre el odio, categoría introducida por la historia de las emociones y de los sentimientos, las que financiaron las contradicciones políticas que promovieron el desarrollo de la guerra civil española y la República Catalana. Y en Colombia, la construcción de la República Liberal desde una perspectiva imaginada se transformó en un proyecto frustrado que polarizó las relaciones políticas entre liberales y conservadores. Estos escenarios fueron examinados como parte de la construcción de la modernidad política, donde los actores sociales accedieron por 3 vías. La reforma democrática, desde la legislación ampliada en la inserción de los actores sociales, en contradicción a las prácticas que generaron exclusión y violencia. La segunda, por medio de la revolución socialista, constituyó base de apoyo en los sectores populares con la esperanza de protagonismo y cambio en la construcción de un modelo de sociedad. Y la tercera, por los modernismos reaccionarios en oposición tanto a las democracias como a los socialismos, cuya radicalización generó odios endémicos que motivaron el exterminio del enemigo político. Para la época, este trabajo fue innovador porque aportó reflexiones sustanciales para comprender el juego político de los grupos que ostentaban el poder, la instrumentalización del discurso y las prácticas, la relación entre discursos internacionales y la política colombiana y su respectiva polarización. El libro está estructurado en 5 partes. La primera, la República, Colombia y España. Parte de una caracterización del contexto global de la evolución de la cultura política de los años 20 y 30, apoyado de la República Socialista Europea, en contradicción con la revolución cultural del fascismo, doctrina reaccionaria frente al socialismo, emergidos de las culturas obreras atravesadas por la gran crisis. Posteriormente se centra en el contexto colombiano y que se hace alusión a la influencia de la Segunda República Española en el liberalismo colombiano en 1930 y 1946. Esta fue también la consolidación de un grupo inspirado en las tendencias fascistas europeas
denominada en Colombia Los Leopardos, que promovieron un proyecto nacionalista no contra la nación enemiga, sino contra el disidente político. Para Javier, la guerra con el Perú, desatada en 1932, fue el inicio del discurso del nacionalismo nuevo, es decir, despertar hacia un orden nuevo, porque se pretendió construir otro escenario de la política a partir de la instrumentalización de la defensa del territorio. Este imaginario de la democracia armada llevó paulatinamente a una violencia electoral inminente, acompañada de los fraudes electorales, de las acciones de protesta contra el sistema, como fue el abstencionismo institucionalizado, la resistencia conservadora y la acción interna. La segunda parte, la República Española a la República Liberal, se hace un paralelo entre lo que significó la República Liberal colombiana y la República Española, que coincide con el ascenso del fascismo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia se analiza el afianzamiento del liberalismo, particularmente asociado al programa de gobierno La Revolución en Marcha, que de por sí no plantea una revolución, sino un plan de reformas, las que en su mayoría no se pudieron ejecutar por el círculo de fantasmas, miedos y odios que eso desató. En términos generales, la década de los años 30 en España es el espejo latinoamericano de la insurrección del discurso politizado de la Iglesia, del catolicismo insurgente, de la politización imaginaria de las masas y de los proyectos que se encarnan en los partidos, así como de la insurrección del socialismo en el video de la revolución comunista, instaurado como parte del imaginario social y político desde 1917. La tercera parte, la renuncia a la democracia o el grupo de ley. Se analizan las contradicciones a partir de los discursos de la política colombiana en clave de corrupción internacional, para lo cual se retoman los planteamientos antirrepública publicados en el diario siglo. A través de la prensa, el autor pudo analizar cómo personajes de la vida política se referían a Mussolini y a las derechas europeas, en algunos casos tomando partido y haciendo extensiva su organización a los jóvenes, lo que paulatinamente contribuyó a la polarización del discurso político. Uno de los puntos que resalta en el texto es la versión de la Aurora Gómez a la Falange y se renuncia a la democracia, mientras que los Leopardos, según Guerrero, plantearon una posición conciliadora. Hipótesis anterior. La cuarta parte, el discurso de la guerra mundial, la construcción del obelisco, inicia con una reflexión sobre el fin de la guerra civil española y el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial. Alude a cómo los colombianos se volvieron sensibles ante las políticas internacionales y las asumieron en sus prácticas. Por otra parte, el ascenso de los fascismos europeos se presentó como una fuerza irreversible y avasalladora, mientras crecía el desprestigio de las democracias republicanas y liberales, se generaba inestabilidad política y económica. En ese contexto se produjo la transformación de las alocuciones de los conservadores que alcanzaron el odio hacia los liberales y comunistas a través del discurso. Así, el antagonismo político se afianzó alrededor del juego entre la República y sus crisis, lo que justificó destruir la civilización política planteada por la democracia para el proyecto nacionalista. La quinta parte hace dividir la República por la acción incrédula se refiere a la consigna de la Gómez que influyó en el deterioro del clima político colombiano y que ahondó la polarización entre liberales y conservadores, señalando que Colombia había destruido la democracia. En esa consigna fue donde los nazistas y los civilistas se encontraron, porque los primeros no creían en la democracia, mientras los civilistas creían en el existo de la democracia política. La destrucción de la democracia no la hacen únicamente los fascistas por sus discursos violentos, también la hacen los demócratas por sus prácticas políticas irregulares, situación que también se vivía en Latinoamérica con el surgimiento de populismos y nacionalismos. En términos generales, los aportes centrales están en analizar el problema de la derecha, que no solamente se refiere al conservadurismo, sino a los proyectos románticos, modernistas, que prefirieron mantener el status quo, mediante el derrumbe del proyecto de república y a las instituciones democráticas. El tratar de comprender los alcances de la polarización de los discursos en la incidencia y el arte de la violencia y de la guerra permanente. Por otra parte, el texto se produce en un contexto donde la violencia y el discurso siguen siendo una constante. Las hipótesis y sus reflexiones nos permiten entender la sociedad del presente, pero no para generar odios y polarizaciones, sino para ver de qué manera superamos los conflictos endémicos que han sido cáncer de la sociedad colombiana. Así,
Entre debates y reflexiones, Guerrero planteó análisis fundamentales para la comprensión de los conflictos y con su gestión mediadora que apostó a superar las contradicciones, la polarización y la violencia. A la vez que motiva a realizar otros estudios desde la historia de las emociones, abre un panorama para indagar en los conflictos, la violencia, la paz, en diversos contextos y estados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Olga. Un poco también como quizás se anunciaba desde la primera conferencia, en la trayectoria académica del profesor Guerrero hay otro campo, un giro, que tiene que ver con las esperanzas y las economías ilegales. El profesor Jacinto, coequipero también en muchas de esas tareas y quien también ha investigado en estos campos, será quien nos haga un poco el balance de esta parte de la obra. Profesor Jacinto, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Permítanme ante todo agradecer la invitación a un evento con una persona como Javier, con quien hemos compartido momentos, historias. Y por eso, un poco saliéndome del formato, quiero hablar de una historia de encuentros y desencuentros. Nací en Chiquinquirá y siempre en mi vida estuvo ligada a dos palabras: la mina y el esmeraldero. Muchos de los chiquinquireños que estamos aquí crecimos bajo esa lógica. Chiquinquirá, el epicentro religioso, era también el epicentro de la violencia esmeraldera. Estando en primero bachillerato, supe por primera vez de la muerte de un compañero, de un estudiante, un compañero del Liceo Nacional José Joaquín Casas, Wilson Chaparro, que lo mataron en un bus, viajaba en un sitio que lo llamaban, que se llama San Pedro de los Picos, entre las minas de Peñas Blancas y Santa Bárbara, San Martín, un sitio donde fue muy popular el gran chavismo y aquellos bandidos de aquella época. Posteriormente, en alguna ocasión, estando en lo que en aquella época era el sexto bachillerato, hoy era 11, fui a visitar a unas personas, unos familiares en Otanchi. Pero en esa visita, por asesinar a uno de los protagonistas de la Segunda o Tercera Guerra, mataron a 17 personas que iban en un bus de la cooperativa Reina. Y comprendí entonces todo el sentido de la violencia esmeraldífera. Y por eso, desde ahí, las palabras minas y esmeraldero fueron tomando en serio. La vida me cruzó con un profesor, Silvio Avellar, quien pulsó la idea de estudiar sociología. Y fui a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Y aquí, en esos viajes a la UPTC Chiquinquirá, en alguna ocasión fue el profesor Ernesto Bull a dictar una conferencia en la UPTC Chiquinquirá, Escuela de Ciencias Sociales, y Heriberto Favor, mi primo, fue el que me presentó al profesor Javier Guerrero. Y ahí inicia esta historia. Una historia que tiene que ver con que después de los simposios de violencia que estamos hablando, que hablaba el profesor Mario Aguilera, con el profesor Javier, trabajamos por el tema de la recopilación de los temas que tenían que ver con las ponencias, con la idea de publicarlas. Y un tema que hablaba el profesor Mario, que es central, fundamental. Y quizás ese es el escenario que vivía Chiquinquirá y el occidente de Boyacá, en ese sitio
hablar de violencia. Cuando estábamos hablando de la guerra entre Esmeralderos y Chiquinquirá, el barrio 20 de julio y el barrio Santa Cecilia vivían una batalla a muerte, como en aquella época de 1948, con la famosa línea Maginot. Y por eso tiene sentido el trabajo y la labor del profesor Javier Guerrero de hablar de violencia, y quizás el profesor Javier de pronto desconocía el contexto y el riesgo que se asumía estar hablando de violencia en una ciudad que vivía la violencia. Si las cifras que generan los documentos son ciertas, en 1985 en Chiquinquirá se presentaron 326 homicidios. Hoy en Boyacá se registran 90 homicidios. Para tener en cuenta la dimensión del conflicto que vivía Chiquinquirá, escenario del simposio de la violencia. Y es el profesor Javier quien abre este campo de análisis, porque realmente los trabajos sobre la violencia en el occidente de Boyacá, quizás el de Rafael Domínguez, y los trabajos que hacían los funcionarios, primero del Banco de la República y después de Ecominas. Y lo que hace el profesor Javier con un libro, un documento de la microhistoria institucional, contrainstitucional en las zonas de la vida, es arrebatarle al periodismo donde solo aparecían los muertos de la región al ámbito académico. Y hay una fuente de análisis que se va a convertir en un elemento central en los posteriores análisis. ¿Cómo hablar de legalidad e ilegalidad, institucionalidad contra institucionalidad? Y hoy siguen siendo un referente para hablar en la historia de las ilegales, en la historia del país. Las economías ilegales. En un espacio geográfico donde confluyen y se superponen los problemas, actores del narcotráfico, de la guerrilla y los más disímiles personajes que desde los conquistadores fueron ocupando este territorio. Profesor Javier hace uno de los primeros trabajos y análisis a partir de esa microhistoria publicada por un documento del IFES en 1985. Y posteriormente aborda uno de los trabajos que se perdió como referente y es central, y es el diagnóstico del plan, ¿sí?, del programa que se llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Y allí se hace un diagnóstico sobre el occidente de Boyacá, y una de las conclusiones que hace este trabajo, que estaba coordinado por el profesor Javier Guerrero, es que el destino del occidente de Boyacá no debería ser la Esmeralda. ¿Cuántos muertos se hubiesen evitado si el Estado colombiano emprende una labor que se hubiese basado en una redistribución y una explotación, arrebatarle a la criminalidad un bien público como son las esmeraldas? Así que ese trabajo del Plan Nacional de Rehabilitación se va a convertir en un referente que quisiera hablar desde la administración pública, un referente de política pública, porque constituye un diagnóstico con los actores del momento, con las instituciones del momento, en un momento donde estábamos en la llamada segunda o tercera guerra de las Esmeraldas, donde era imposible pasar de Pauna a Borbón
o de Borbur a Otanche, o de Otanche a Quipam, o de Quipam a Copper, o de Copper a Caldas, o de Copper a Buenavista. Verdaderas fronteras. Sin embargo, el trabajo del profesor Javier rompe ese elemento de la guerra y se constituyen nuevos trabajos que, insisto, muchas de sus orientaciones terminaron siendo parte de un documento, pero que se debería volver a trabajar, porque allí, bajo la concepción de que había que erradicar las condiciones objetivas en las que estaba el conflicto, se hizo todo un trabajo que de todas maneras tiene que volverse a retomar. De igual manera, en la UPTC en Chiquinquirá surgen varios trabajos que son interesantes y que están de Orlando Ávila. Ese de Orlando Ávila es un trabajo, su colega, fundamental en la explicación del fenómeno que después va a estar trabajando hasta los años, con la violencia de los años 30, pero sobre todo va a trabajar un tema que es bien interesante, y es cómo las guerras entre conservadores, bipartidistas, conservadores y liberales van haciendo tránsito a todo el conflicto verde, es decir, del rojo, azul al verde. Y ese es un trabajo que orientó el profesor Javier, y otros de los trabajos varios, pero sobre todo hay un trabajo que siempre recuerdo de Mario. Le quité la altura del profesor Mario. Y otro del trabajo es el del profesor Edgar, el del estudiante Edgar Taza, que hace una recopilación y que va a ser fundamental también en la explicación. Así que aquí se le va a arrebatar, en pocas palabras, a los problemas históricos de las zonas esmeraldíferas, a los medios de comunicación, porque la guerra de las esmeraldas solo era una palabra que estaba en los medios y se convierte y se constituye en un análisis que hoy tiene una cantidad, y sobre todo después del proceso de paz, una cantidad de análisis y cuyo quizás uno de los mayores esfuerzos que está en este libro, Esmeraldas en Colombia, que está con el profe Ángel Jiménez y el profesor Javier, donde abordamos el problema central que el profesor Javier retomó en 1985, y es el problema de la ilegalidad. Y es el problema que tenemos que seguir estudiando en el problema del Estado, las guerras y la ilegalidad, y verlas en el contexto de la zona esmeraldífera para explicarnos esas encrucijadas en las cuales está el país. Y cómo las economías ilegales, el contrabando, se explican desde este territorio en un análisis histórico. Este trabajo entonces hace parte de esos encuentros y desencuentros con el profesor Javier Guerrero, y la verdad es que a veces se desconoce esa labor y qué es trabajar en una región en pleno conflicto, en plena guerra. Haber abordado estos temas tiene un gran sentido sin desconocer el riesgo que corrieron los profesores en aquella época. Quiero finalizar diciendo que aquí tenemos que mirarnos hacia el futuro sobre el tema de la violencia en el occidente de Boyacá, fundamentalmente entender hoy el otro gran desafío del cual hablábamos en la presentación de este libro, y es si los procesos de racionalización que hoy se llevan a cabo en las zonas esmeraldíferas, que hoy está presente en las zonas esmeraldíferas y que implican la exploración por parte de empresas multinacionales, es el camino. ¿Qué pasó con las economías? ¿Qué pasó con la minería artesanal? Desapareció. Y ese es un gran debate que tenemos que darnos, si ese es el camino. Musa concentró en los años 70 y 80 mínimo
unas 20.000 a 25.000 personas. En los años 90 fue Coscuez con otras 25.000 personas. Hoy en Coscuez subsiste en la pobreza absoluta aproximadamente unas 500 personas. Musa, sin contar los obreros, Musa, hay aproximadamente unas 1.500 personas en la zona megalífera, y eso tiene que hacernos reflexionar ahora que estamos, que se han generado unas manifestaciones sobre ese tema central, explicarnos desde la región esmeralda todo este problema que tiene el país sobre las economías ilegales, y este es un gran laboratorio que debemos, como lo decía el profesor Javier en la presentación del libro, más que juzgar, comprender, porque es la labor del historiador. Les agradezco mucho. Y a continuación, bueno, quedan muchos temas, muchas letras aquí, que es parte quizás de la obra que se abre un poco de manos del profesor Javier Guerrero, presentada aquí en este momento por el profesor Casimiro. Hay un giro también en esta trayectoria académica y tiene que ver con ese vínculo de la investigación con la proyección social, de la investigación con la divulgación, y de eso nos va a hablar la profesora Blanca Cuna, con esa relación que tuvo el profesor Javier Guerrero de la investigación y todos estos proyectos del profesor universitario. Bueno, muchas gracias, profesora María Victoria, y muchas gracias a la maestría y al doctorado por haber liderado este reconocimiento muy merecido para Javier. Bueno, como ya María Victoria lo mencionaba, yo hablaré de los aportes que Javier Guerrero hizo a la proyección social de la UPTC durante 44 años de permanencia en esta universidad. Aunque es un tema un poco difícil abordar en tan poco tiempo, pues son tan valiosas y cuantiosas sus contribuciones que me cuesta hacer una síntesis. No obstante, por su tenacidad y su persistencia, y sin lugar a dudas, hicieron posible la realización de proyectos de publicaciones, convenios de cooperación y el desarrollo de distintos eventos académicos de carácter regional, nacional e internacional. De estos eventos destacamos, por ejemplo, los simposios sobre la violencia en Colombia, de los cuales ya hemos hablado, la organización de 2 congresos colombianos de historia de la UPTC, el 9º Congreso en 1995 y el 14º en el 2008, y de otros realizados en Colombia en distintas ciudades. Igualmente, la realización de los congresos internacionales de América Latina hoy, realizados también en la UPTC, los simposios regionales realizados y orientados desde la maestría en historia, y un sinnúmero de seminarios, coloquios y encuentros académicos, a partir de los cuales se abordaron los más recientes debates historiográficos del momento, las tendencias del conocimiento social e histórico, la socialización de avances y resultados de investigación de los grupos y de los estudiantes de los distintos programas, los que se vieron posteriormente reflejados en publicaciones que fueron otra de las preocupaciones por poner en circulación la producción del conocimiento y la reproducción de la historia. Javier, sin duda, ha sido un trabajador incansable que motiva a preocuparse por las situaciones de una sociedad conflictiva como la colombiana, sin desconocer los contextos y escenarios particulares, pero siempre visto desde la perspectiva estructural. Adicionalmente, buscó conectar la academia con las instituciones gubernamentales para tratar de despertar en sus funcionarios y en la administración pública en general la sensibilidad por la historia y por el reconocimiento social. Así, por ejemplo, desde el 2007 se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Educación con miras a presentar propuestas para que las universidades lograran estar más conectadas con la educación media y básica, y de allí surgió la idea de un proyecto que motivara la formación e investigación histórica que dio origen al proyecto La Historia Hoy, Aprendiendo con el Bicentenario, en el que se desarrollaron talleres sobre la enseñanza de la historia, que incluyó la investigación histórica en el aula como estrategia pedagógica con docentes y estudiantes de instituciones educativas en distintas regiones de la quebrada geografía colombiana.
La introducción a esta actividad se inició realmente a partir del 14º Congreso de Historia desarrollado en la UPTC en el 2008, liderado por el doctor Javier Guerrero y otros historiadores de la UPTC. A este evento, con los docentes de las instituciones educativas, se le denominó precongreso, en el que participaron docentes de instituciones educativas delegadas de varias regiones y municipios del país, quienes a su vez adquirieron el compromiso de replicar esta experiencia con los demás docentes de sus instituciones educativas. De allí también surgió la idea de continuar con el estudio, indagación y publicación de los resultados en torno a los 200 años de la vida independiente. Este fue a la vez el origen del gran proyecto Ruta del Bicentenario que inició en este congreso. Este proyecto se trató de un programa que fue recogido en los planes de desarrollo nacional, departamental y, por supuesto, en el plan de desarrollo institucional, y desde allí se asignaron recursos financieros para la investigación sobre los procesos emancipatorios en torno a la Ruta Libertadora, por lo que una de las primeras actividades, además de historiar lo que se había hecho sobre los municipios por donde pasó la Ruta Libertadora, fue indagar sobre la manera como en estos municipios se apoyó la causa emancipadora a través del rescate de las voces olvidadas y silenciadas, así como las memorias otras que permitieron darle vida a los sectores populares, a las dinámicas de las luchas centradas en otras temáticas que se vivían en la época de la independencia, como fueron las enfermedades, la manera como fueron atendidos y tratados los heridos y los enfermos de los ejércitos, la alimentación, el vestido, la influencia del clima y el territorio en las guerras de independencia, la cotidianidad de los momentos de conflicto, los amores y desamores, así como el rumor y el chisme, que se convirtió en una forma particular de conflicto y de comunicación en medio de la guerra. De allí también se hicieron actividades interdisciplinarias con colegas de geografía, quienes aportaron el reconocimiento del territorio de la Ruta Libertadora con las descripciones de viajeros y permitieron dimensionar las complejidades de los recorridos de los ejércitos, la extensión de los caminos, el tránsito de la selva, el tránsito por los ríos y las montañas, particularmente en épocas de lluvia, así como la falta de alimentación y el consumo de proteínas que debilitaban a las personas en las largas jornadas en las que se sobreexponían a las inclemencias del clima y a las adversidades del territorio. Otra mirada tiene que ver con las armas y los entrenamientos militares en una sociedad que para la época solo conocía sus herramientas de trabajo y que de la noche a la mañana debieron convertirse en soldados. Estas ciertas miradas generaron nuevas lecturas sobre los conflictos y los procesos emancipatorios de la independencia a comienzos del siglo XIX. El trabajo se orientó a todo tipo de público, no solamente a los historiadores. Al respecto, una de las ideas que más permeó los escenarios fue la exposición itinerante 77 días hacia la libertad, que transitó por diferentes instituciones educativas y municipios de Boyacá, pero también hacia otros escenarios en los que lograron establecerse acuerdos para conocer otros referentes sobre las luchas independentistas, los que también sirvieron de base para indagar sobre los actores, procesos, metodologías y formas de la guerra. En esta actividad participaron estudiantes egresados de la licenciatura en Sociales, de la maestría y doctorado en Historia, que se convirtieron en semilleros de investigación y paulatinamente se formaron en torno a la indagación del relato, articulados con reflexiones historiográficas y estrategias metodológicas de divulgación del conocimiento histórico, convirtiéndose en expositores, guías y gestores culturales que hoy les siguen aportando al estudio y al reconocimiento de las realidades locales en contextos globales. De estas experiencias también surgió una colección de libros denominada en la universidad como Gentes, Pueblos y Batallas, y el proyecto editorial donde se publicaron cerca de 80 libros derivados de este programa de investigación, en el que también participaron docentes, jóvenes investigadores y semilleros para plantear otras interpretaciones historiográficas, como se ha señalado anteriormente. Otra de las preocupaciones de Javier desde la UTC fue la defensa del patrimonio histórico y documental. Por ejemplo, en los años 90, su preocupación por salvaguardar los archivos judiciales del distrito de Tuna nos llevó a intervenir un gran fondo documental de más de 3.000 metros lineales que hoy está disponible para la administración judicial y para la consulta de los investigadores. Igualmente, es de resaltar su labor para reclamar la protección del sitio histórico de la batalla de Boyacá cuando se construyó la doble calzada de Bogotá-Sogamoso que atravesó el sitio. En esta labor, en algunas ocasiones le acompañamos como algunos docentes y estudiantes de la UTC, en otras,
con su capacidad de gestión lideró reuniones con altos funcionarios gubernamentales y en otras también tuvo que acudir a los recursos judiciales, derechos de petición, tutelas, secciones populares que reclamaban la defensa del patrimonio representado en este sitio histórico, cuyo legado cultural aún mantiene una representación. Aunque hubo fuertes denuncias y polarizaciones por la defensa de este patrimonio y la construcción de la doble calzada, pudo más el interés particular de los políticos de turno que la misma preservación del patrimonio. No obstante, en esta disyuntiva se logró que el Ministerio de Cultura ordenara la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección del Sitio Histórico PEN, en el que de hecho se hizo presente la OPTC, con la participación de un grupo de expertos coordinados por el profesor Guerrero, quienes trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Cultura para adelantar el diagnóstico, los diagnósticos para la formulación del PEN. Otra de las actividades que generó preocupación en Javier fue la enseñanza de la historia, y particularmente porque nuestra clase política decía en muchas inconsistencias que nos permitían deducir que no conocía la historia de su país y por ende desconocía los procesos políticos, sociales y culturales de la sociedad que gobernaban. Desde allí también surgió la idea de un evento para conocer cuál era el papel de la historia en las instituciones educativas, particularmente a partir de la expedición del decreto 1002 de 1984, en la que la historia se integró a las ciencias sociales. Y si bien se amplió la perspectiva de formación en ejes temáticos y núcleos polémicos, en la práctica se produjo un desvirtuamiento de los referentes temporales y espaciales que desde la perspectiva de varios docentes generó una crisis en la comprensión histórica. Así, se proyectó en el 2017 la realización del Congreso Internacional La Historia Vuelve a la Escuela, en que participaron investigadores nacionales e internacionales, pero lo central es que ahí se planteó una temática crucial en la sociedad colombiana, la enseñanza de la historia. Simultáneamente en el país se realizaban los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, de donde surgió la idea también de promover reflexiones sobre el conflicto y la paz en las instituciones educativas a través de la Cátedra de la Paz, que, ligado a la necesidad de fortalecer la enseñanza de la historia, se consideran antecedentes de la Ley 1874 de 2017, Ley de Enseñanza de la Historia. Pero lo central aquí es ver la preocupación de Javier Guerrero sobre el particular. En primer lugar, siempre ha estado pendiente del curso de la ley y de su ejecución. Así puso en marcha la Comisión Nacional para la Enseñanza de la Historia, de la cual hace parte de su creación, y desde ahí se han planteado algunas recomendaciones al gobierno sobre lo que debe ser la enseñanza de la historia en Colombia, y en la actualidad se plantean nuevos derroteros sobre el ser y el quehacer del maestro de historia en las instituciones educativas. Hoy solamente nos resta agradecer al profesor Javier Guerrero por su preocupación y motivación a la reflexión sobre los problemas del entorno, por la sensibilidad de la defensa del patrimonio histórico y por motivarnos a establecer puentes entre la academia, los entes gubernamentales, la sociedad civil y las instituciones que sin duda conllevan a pensar la sociedad desde sus propias lógicas. Finalmente, como compañera, colega y amiga, quiero expresar mi agradecimiento a Javier por su solidaridad y por su ardua labor en la defensa del conocimiento histórico y de la sociedad, por alimentar siempre la esperanza de un futuro mejor desde el quehacer como docente e historiador durante estos fructíferos 44 años de permanencia en este trabajo universitario. Muchas gracias. Bueno, agradecemos. Hay que decir que María Victoria en este momento es comisionada de la plena de la Comisión Asesora de la Bueno, agradecemos a los colegas por este trabajo, este ejercicio que han hecho, donde realmente observamos amplias vetas de esta producción y esta trayectoria académica y sus aperturas, ¿no? Es una obra que quedaría abierta para volver, pero que también provoca, pero que también sugiere, y en ese sentido está en marcha en muchas de las temáticas y proyectos abiertos. Desde esos primeros, de esa violencia partidista y su relación con la Iglesia en los años del olvido, pasando por los temas más políticos e ideológicos en su libro sobre las derechas,
pasando por ese tema tan álgido y a veces que invisibilizamos tanto, pero que se nos muestra en la cara en esta región, y son las economías ilegales del tema de las esmeraldas. Y también, como lo decían, ese tema que sigue andando allí, y es el de la historia vuelve a la escuela como un interés hoy de los historiadores, pero que sin duda fue agenciado desde Javier. Entonces, con esto, sus colegas y todos nosotros tenemos que decir muchas gracias, Javier, y los aplausos para ti. Quisiéramos hacer un break de 2 minuticos para un cierre. Entonces, vamos a hacer acá mismo 2 minuticos para hacer las felicitaciones y volvemos para el cierre. Entonces, 2 minutos y ya.